¿Te imaginas ser despedido de la empresa que tú mismo creaste? Pues eso le pasó a Steve Jobs en 1985. Sí, así es. Steve Jobs fue echado de Apple, la compañía que cambió el mundo de la tecnología. Imagínate cómo debió sentirse el hombre que estaba detrás de una de las marcas más grandes del planeta, siendo sacado por la puerta trasera. Pero esa historia no termina ahí. En realidad, es solo el comienzo de una de las historias de éxito más grandes que jamás se hayan contado. Steve Jobs y Apple. De ser despedido a transformar el mundo. Steve Jobs era conocido por su visión revolucionaria y su enfoque poco convencional. En sus primeros años en Apple, la compañía creció de manera asombrosa, pero con el tiempo, las tensiones con los directivos y su estilo de liderazgo desafiante lo llevaron a ser expulsado en 1985 por las personas a quien él mismo les había confiado su empresa. Fue un golpe brutal, no solo para él, sino para toda la industria tecnológica. Apple empezó a perder el rumbo sin Jobs. Pero, en lugar de rendirse, Jobs mostró lo que significa seguir luchando incluso cuando las puertas se cierran. Después de ser despedido, Jobs no se detuvo. En lugar de vivir del pasado, fundó Next, una empresa de computadoras de alta gama, y compró Pixar, un estudio de animación que estaba luchando por encontrar su lugar. Muchos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero Jobs estaba sembrando las semillas de lo que sería su regreso triunfal. Next no fue un éxito comercial, pero su tecnología avanzadísima fue crucial para el desarrollo futuro de Apple. ¿Y Pixar? Bueno, Pixar no solo sobrevivió, sino que creó algunos de los mayores éxitos cinematográficos de todos los tiempos, como Toy Story. Pixar se convirtió en un gigante de la animación bajo el liderazgo de Jobs y lo llevó a ser uno de los mayores visionarios de Hollywood. En 1997, la situación en Apple se volvía cada vez más desesperada. La empresa estaba a punto de quebrar. Apple necesitaba un salvavidas, y fue entonces cuando la suerte jugó su parte. Apple compró Next, lo que permitió que Steve Jobs regresara a la compañía que había fundado. El regreso de Jobs no solo fue un renacer para Apple, sino que marcó el comienzo de una nueva era en la tecnología. Sin perder tiempo, Jobs reorganizó Apple. Se centró en la simplicidad y el diseño como nunca antes, y empezó a darle forma a lo que se convertiría en su legado. Uno de los momentos más icónicos de su regreso fue el lanzamiento del iMac en 1998. Este ordenador no solo era eficiente, sino que también era un objeto de deseo. En lugar de los dispositivos grises y aburridos de la época, el iMac era colorido, elegante y accesible, marcando un antes y un después en el diseño de computadoras. Pero Jobs no se detuvo ahí. En 2001 presentó el iPod, un dispositivo pequeño que cambiaría la manera en que escuchábamos música. El iPod hizo que llevar miles de canciones en el bolsillo fuera algo normal, y rápidamente dominó el mercado de reproductores de música. Y si pensabas que esto era todo, no lo era. En 2007, Jobs lanzó el iPhone, un teléfono que no solo cambió la industria de la telefonía, sino todo el mundo. La llegada del iPhone marcó el principio de una nueva era de smartphones, con una pantalla táctil, acceso a Internet y la posibilidad de descargar aplicaciones. Cambió nuestra forma de comunicarnos, trabajar y divertirnos. El iPhone se convirtió en el producto más icónico de Apple y en el estándar de la industria. El impacto de Jobs fue monumental. Bajo su liderazgo, Apple no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Lo que comenzó como una pequeña empresa en un garaje se transformó en un gigante de la tecnología que cambió la forma en que vivimos.
Y esto no fue solo por sus productos, sino por su obsesión con la calidad, el diseño y la experiencia del usuario. Apple no solo innovó en tecnología, sino también en marketing. Jobs entendió cómo crear una comunidad alrededor de su marca. Las keynotes de Apple se convirtieron en eventos de culto, donde la gente no solo esperaba un producto nuevo, sino un pedazo de la visión única de Jobs. Steve Jobs falleció en 2011, pero su legado permanece. Apple sigue siendo un referente en innovación tecnológica, con dispositivos como el iPad, el Apple Watch y el iPhone evolucionando constantemente. La empresa continúa siendo un coloso que genera miles de millones de dólares cada año. ¿Qué nos enseña la historia de Jobs? La resiliencia de Steve Jobs es un ejemplo de que, aunque enfrentes fracasos, lo que realmente importa es cómo te levantas. Fue despedido de su propia empresa, pero su visión nunca cambió. A pesar de las dificultades, siempre vio las oportunidades, y lo que parecía un fracaso fue, en realidad, el trampolín hacia un éxito aún mayor. ¿Y tú? ¿Te arriesgarías así por tu sueño? Déjamelo saber en los comentarios y sígueme para más historias de éxito como esta. Nos vemos en el próximo video.